Gloria Y yo, Reinaldo Sánchez. y esto es Catolispedia. En el capítulo de hoy vamos a hablar un tema bastante interesante, un tema que nos lo pidieron, y es el diezmo. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de llamarlo? ¿Diezmo o limosna? Sabemos que nuestros hermanos separados utilizan el diezmo, incluso la Biblia habla de ello, pero ¿es correcto darle nuestro 10% a los pastores? Es un interrogante bastante interesante, José. No sé tú qué nos dices sobre eso. Bueno, el diezmo o la limosna. Ese es el interrogante. Vamos a tratar de resolver el tema del diezmo y vamos a tener la limosna para un segundo video, pero ambos van entrelazados. ¿Por qué? Porque así como tú decías, el diezmo aparece en la Biblia, pero extrañamente la Iglesia Católica no lo practica. ¿Por qué? ¿Está la Iglesia Católica evadiendo a la Biblia? ¿O no quiere la Iglesia Católica cumplir con los mandatos de la Biblia? ¿Acaso son los pastores tienen razón en cobrar el 10% del sueldo de sus feligreses para sus obras internas o para su propia manutención? Vamos a leer y bueno, yo sé que Miriam hace las preguntas, pero ella también ya tiene eso investigado. Entonces vamos a ver qué versículo nos tiene por allí para empezar a hablar un poquito del diezmo. ¿Para quién será el diezmo? Sí, como siempre, nosotros todo lo que vamos a hablar está respaldado por la Biblia, así que busquen sus Biblias. Vamos a buscar Malaquías 3, versículos 7 en adelante. En efecto, desde los tiempos de sus antepasados, ustedes se han apartado de mis ordenanzas y no las han practicado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice Yahvé de los ejércitos. Pero ustedes preguntan, ¿por qué tenemos que volver? ¿Puede acaso un hombre engañar a Dios? Pero ustedes me han estado engañando. Ustedes dirán, ¿en qué cosa te hemos engañado? Pues con los diezmos y tributos sagrados. Por eso los maldigo a todos ustedes israelitas que son tramposos. Entreguen, pues, la 10ª parte de todo lo que tiene al tesoro del templo, para que haya alimento en mi casa. Traten después de probarme, dice Yahvé de los ejércitos, para ver si les abro las compuertas del cielo o si derramo para ustedes la lluvia bendita hasta la última gota. Aparentemente, con ese versículo, los católicos estamos mal. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo una exigencia y Dios está diciendo, me están robando. ¿Y cómo te estamos robando, Señor? Porque no están entregando el diezmo, dice Dios. Justamente este versículo es utilizado por las comunidades protestantes para confirmar la práctica del diezmo dentro de sus feligresías. Pero hay un detalle. Como siempre, extrañamente han pedido que se lea desde el versículo 7. ¿Por qué no leemos unos versículos más atrás a ver de qué trata esto? ¿Será que de verdad la Iglesia Católica está haciendo mal en no cobrar? ¿Estamos nosotros robando a Dios? ¿Qué dice el versículo 5? Dice, cuando venga a ustedes para hacer justicia, exigiré un castigo inmediato para los hechiceros y los adúlteros, para los que hacen falsos juramentos, para los que abusan del salario, de la viuda y del huérfano, para los que no respetan los derechos de los extranjeros. Exigirá un castigo inmediato. ¿Para quién? Para los que abusan del asalariado, de la viuda, del huérfano y los derechos del extranjero. A ver, Dios está diciendo esto antes de decir, me están robando, porque no están dando el diezmo. Entonces, recordemos estas dos pistas. Hay un versículo donde Dios exige que el diezmo se debe dar. Y Dios dice que va a castigar a quien no lo dé. Pero antes de eso, Dios estaba dando la introducción diciendo, los voy a castigar. ¿Por qué? Porque están violando los derechos del extranjero, de la viuda, del asalariado, del pobre. Entonces, esto tiene que tener una connotación más importante, pero hay que seguir leyendo un poquito más en la Biblia. ¿Qué más tenemos, Miriam? Ahora vamos a leer Deuteronomio 26, versículo 12. El tercer año, año del diezmo, cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas,
y se lo hayas dado al levita, al forastero, a la viuda y al huérfano, para que lo coman en tu misma ciudad hasta saciarse. El tercer año del diezmo, primera pista. Tercer año del diezmo, ¿a qué se referirá Dios con eso? Y otra cosa, cuando le hayas dado el diezmo de tus cosechas. Cosechas, no dice de tu dinero, sino cosechas, es decir, en especias. ¿Se lo hayas dado a quién? Al levita, al forastero, a la viuda, al huérfano, aquellos a los que Dios estaba reclamando sus derechos y les decía, ustedes no están dando el diezmo. Decía, pero ahora la cosa cambia porque Deuteronomio nos está aclarando. Dios estaba reclamando el diezmo ¿de quién? El diezmo que se le tiene que dar al levita, al forastero, a la viuda, al huérfano, al pobre, a la gente que lo necesita. Entonces, esto está cambiando de rumbo. A ver, ¿cómo un pastor de una iglesia exige el diezmo para sí mismo si aquí está diciendo que es para el levita, al forastero, a la viuda o al huérfano? ¿Acaso el pastor es viudo? ¿Acaso el pastor es huérfano? ¿Acaso el pastor es levita? ¿Por qué la iglesia católica entonces no está exigiendo esto para esta misma gente? A los pobres, el viudo. ¿Por qué la iglesia católica habla siempre de limosna? Nunca habla del diezmo. Hay que seguir entrando. Vamos a buscar más versículos para poder entender esto. Ahora vamos a buscar Hebreos 7, versículo 5. Solamente los sacerdotes de la tribu de Leví están facultados por la ley para cobrar el diezmo de mano del pueblo, es decir, de sus hermanos de la misma raza de Abraham. Solamente los sacerdotes, ¿de quién? De la tribu de Leví están facultados por la ley para cobrar el diezmo. La cosa se puso pesada. A ver, solamente los sacerdotes la pueden cobrar, pero a ver, Dios también estaba hablando de que este diezmo es también para los huérfanos. Entonces, no necesariamente los huérfanos eran sacerdotes. ¿Qué está ocurriendo acá? Se está contradiciendo Dios. Primero Dios lo estaba exigiendo para el huérfano, para el extranjero, para el viudo, es decir, para los pobres. Y ahora lo está exigiendo para los sacerdotes de la tribu de Leví. Entonces vemos varios cobradores, por ningún lado vemos ningún pastor cobrando. Ahora, extrañamente, los sacerdotes pueden cobrar, lo que nos lleva a la iglesia católica. ¿Por qué los sacerdotes católicos entonces no están cobrando el diezmo? Si aquí están hablando los sacerdotes de la tribu de Leví, puede ser allí donde está la pista. Pero entonces, ¿por qué para unos y para otros? ¿De qué tratará esto? Resulta que si nosotros estudiamos a fondo la práctica del diezmo en el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que existían 3 tipos de diezmo, señores. Existen 3 tipos de diezmo. El diezmo anual, que es el diezmo que siempre se hacía, el diezmo de las festividades y el diezmo del tercer año. Cada uno de estos 3 tipos de diezmos eran cobrados por un determinado receptor para una determinada actividad. Pero eso no lo vamos a decir con nuestras palabras, sino que Miriam nos los va a decir con la misma Biblia. Vamos a hablar un poquito del diezmo anual para la tribu de Leví. El diezmo anual. Sigamos, entonces vamos a buscar Número capítulo 18, versículo 21 en adelante. A los hijos de Leví les doy como herencia todos los diezmos de Israel, a cambio del servicio que presten, es decir, del servicio de la tienda de las citas. Los israelitas no se acercarán a la tienda sin pena de cometer una falta grave. Los levitas son quienes asegurarán el servicio de la tienda de las citas y cargarán con la falta si existiese. Es una regla perpetua de generación en generación. Por eso no tendrán heredad entre los israelitas. El diezmo que los israelitas separan en honor de Yahvé, se los doy a los levitas como parte de su herencia. Por eso les he dicho que no tendrán heredad entre los israelitas. Yahvé dijo a Moisés: transmitirás esto a los levitas. Cuando perciban de los israelitas el diezmo que les otorgo en herencia, reservarán una parte para Yahvé.
será el diezmo del diezmo. Esa parte que ustedes reservarán les será contada como se cuenta el trigo en la era o el vino en la cuba. Así pues, reservarán una ofrenda para Yahvé de todos los diezmos que reciban de los israelitas y entregarán esa parte al sacerdote Aarón. Miren, aquí todo este texto nos aclara la duda que teníamos anteriormente. El diezmo anual es dedicado a la tribu de Leví. Resulta que dentro de la tribu de Leví sabemos que estaban escogidos Aarón y su familia para ser los sacerdotes dedicados a trabajar en el Arca de la Alianza, ¿verdad? Ahora, los levitas en general eran quienes se encargaban de todas las actividades de mantención externas alrededor del templo. Entonces, Dios otorgó tierras a todas las tribus, menos a los levitas. ¿Por qué? Porque los levitas iban a trabajar para él directamente. Entonces, como Dios no los quiere desamparar, exige el diezmo a las demás tribus para lograr la manutención de la tribu de Leví, que no tiene tierras para trabajar, pero que aún así sí trabaja. ¿Trabaja en qué? En el servicio directo a Dios. Entonces, ¿para quién es el diezmo? El diezmo es para la tribu de Leví. Resulta que cuando la tribu de Leví recibe de las demás tribus ese 10% de las cosechas, porque esto no era oro, esto no era plata, esto no era monedas, sino alimentos, carnes, es decir, todo lo que ellos producían, de allí se toma el diezmo. El diezmo se da en especias. De ese 10%, los levitas debían tomar el 10% también, es decir, el 10% del 10%, lo que equivale a un 1% del total. Ese 1% del total que están ellos sustrayendo de todas las tribus restantes, se lo están entregando ¿a quién? A la familia de Aarón, que eran los sacerdotes. ¿Por qué? Porque Aarón también trabajaba directamente, era el único que podía ingresar al arca, que podía estar allí. No, todos los levitas no tenían esas facultades, solamente la familia sacerdotal. Fíjense que cuán especial hace Dios las cosas, que ahora asegura también dentro de la tribu de Leví la mantención del sacerdocio de Aarón, porque ellos también tenían una actividad, no tienen tierra por ser de la tribu de Leví y no pueden trabajar en otros servicios que no sean exclusivos para Dios. Entonces, ¿para quién es el diezmo ahora? El diezmo es para la tribu de Leví. Si usted quiere cobrar el diezmo, usted tiene que demostrar que es de la tribu de Leví, número 1. Y número 2, también debe demostrar que es sacerdote. Sacerdote. Entonces, ¿por qué actualmente la Iglesia Católica no cobra el diezmo? Porque nosotros no pertenecemos ya a las tribus levitas. Nosotros no somos judíos. Nosotros no mantenemos un templo judío. Nosotros mantenemos un templo cristiano. Judíos convertidos al cristianismo que creyeron en Jesús. Esto es Antiguo Testamento, momento en el que Dios está preparando al pueblo de Dios para recibir a Cristo. Usted no puede volver al pasado a conveniencia propia. Primero, por lo menos con esto queda demostrado para quién es el diezmo. Es para la tribu de Leví y una parte, el 1%, ni siquiera el 10%. El 1% para la clase sacerdotal. Pero ¿qué otros versículos podemos leer para fortalecer esto? Ahora busquemos Nehemías capítulo 10, versículo 37 al 39. Y los primogénitos de nuestros hijos y de nuestro ganado, conforme al escrito a la ley, los primeros nacidos de nuestro ganado mayor y menor, que se traen a la casa de nuestro Dios, son para los sacerdotes que ejercen el ministerio en la casa de nuestro Dios. Lo mejor de nuestras moliendas, de los frutos de todo árbol, del vino y del aceite, se lo traeremos a los sacerdotes, a los aposentos de la casa de nuestro diezmo, y el diezmo de nuestro suelo a los levitas, y ellos mismos cobrarán el diezmo en todas las ciudades de nuestra labranza. Un sacerdote, hijo de Aarón, irá con los levitas cuando estos cobren el diezmo. Los levitas subirán el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a los aposentos de la casa del tesoro. El diezmo es el 10% de su sueldo.
No, no lo es. Ahí que están diciendo, lo mejor del ganado, lo mejor de la molienda, lo mejor de los frutos cosechados. Eso, ¿y para quién? ¿Para quién? ¿Para el pastor de la congregación? No, para los levitas. Y junto a los levitas, un representante de la familia sacerdotal que va a tomar ¿qué? El diezmo del diezmo, es decir, el 1%. El 1%. Yo no sé si por qué los hermanos protestantes que dicen defender la Biblia a cabo y espada y que ellos hacen al pie de las letras las cosas que dice la Biblia, ¿cómo es posible que ellos pongan en práctica el diezmo en la actualidad cuando ellos no son levitas? Ellos ni siquiera son sacerdotes. Ellos se desligaron del dilema sacerdotal, ya que ellos dicen, ojo, hay protestantes que dicen los sacerdotes crucificaron a Jesucristo. A veces caen en la ignorancia más grande de decir los sacerdotes católicos crucificaron a Jesucristo. Por Dios, cuando los sacerdotes católicos existen después de Cristo, mucho más adelante, o sea, con los apóstoles se inicia eso. Los sacerdotes de ese tiempo eran los sacerdotes judíos, los mismos levitas, de la misma tribu, de la misma casta de Aarón. Entonces, concordancia con la historia y concordancia con lo que la palabra quiere decir. ¿Para quién es el diezmo? Para los levitas. ¿De qué se trata el diezmo? ¿De especias? No de dinero, señor. Señor pastor, si usted quiere cobrar diezmos, cobre tomates, cobre papas, cobre carne. No cobre dinero para comprarse una Ford Runner. Y bueno, me disculpan el sarcasmo. Sigamos leyendo un poquito. Es que es pesado, Miriam, a veces molesta cómo juegan con la palabra de Dios para su propia conveniencia. Y atacan a la Iglesia Católica cuando la Iglesia Católica por lo menos nos está demostrando que la práctica del diezmo como que ya parece entenderse por qué la Iglesia Católica no lo practica. No, sin embargo, hay que seguir leyendo. ¿Qué más tenemos? Entonces, vamos a continuar, pero antes, ¿ya se suscribió? ¿Ya le dio like al capítulo de hoy? ¿Ya lo compartió? Bueno, si no, ya saben. Entonces, busquemos a Números, capítulo 18, versículo 1. Yahvé dijo a Aarón: tú, tus hijos y tu tribu contigo serán responsables del santuario. Tú y tus hijos contigo tendrán la responsabilidad del sacerdocio. También harás que participen en el culto de los levitas. ¿Son tus hermanos de la tribu de tu padre? Te ayudarán y te asistirán cuando tú y tus hijos tengan que servir en la tienda del testimonio. Serán socios de ustedes en todo el servicio de la tienda, pero no se aproximarán a los objetos sagrados ni al altar, pues de lo contrario será de la muerte para ellos y ustedes. Los acompañarán a ustedes en el servicio de la tienda de las citas, en todo lo que concierne al servicio de la tienda, pero ningún prófano se unirá a ustedes. Fíjense cómo ahora Dios está separando las actividades de la tribu de Leví. ¿Por qué la tribu de Leví cobra el diezmo? Porque ellos no pueden labrar la tierra, ellos ni siquiera tienen tierras para labrar, no pueden practicar la ganadería, no pueden sembrar, no pueden hacer nada, porque ellos están destinados ¿a qué? A los servicios de la tienda. Sin embargo, no pueden aproximarse a todo lo que está dentro de la tienda, a los objetos sagrados, porque eso es exclusivo ¿para quién? Para la familia sacerdotal, para Aarón, para los sacerdotes. Cada uno tiene unas actividades. Entonces, el resto de las tribus que no participan en eso y que sí pueden labrar, que sí pueden cosechar, ellos están obligados a darle la mantención a sus hermanos, que están cumpliendo con un deber que es general, es un deber para todos, es el Dios de todos, es la orden de Yahvé. Entonces, no todos los levitas eran sacerdotes. Primero que aclarar eso, ¿no? Pero sí el diezmo era para los levitas. Y dentro de los levitas estaban los sacerdotes. Es por eso que se dice que quienes lo cobran son los levitas y la familia de Aarón. Ahora, hay un segundo diezmo, que es el diezmo anual para las festividades. Entonces, siempre nos mencionan este diezmo de cuando te tratan de convencer de que dejes el 10% de tu sueldo, te hablan con los versículos anteriores.
pero nadie ha hablado del diezmo anual de las festividades. ¿De qué tratará esto? Ahora busquemos Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22 en adelante. Cada año separarás el diezmo de todo lo que hayas sembrado y que haya crecido en tus tierras. Comerás en presencia de Yahvé en el lugar que él haya escogido para morada de su nombre, y el diezmo de tu trigo, de tu aceite y de tu vino, así como los primeros nacidos de tu ganado mayor y menor. Con eso aprenderás a honrar a Yahvé, tu Dios, todos los días de tu vida. Pero cuando Yahvé los haya multiplicado, podría ser que el camino sea demasiado largo y por eso no puedas llevar ese diezmo al lugar que Yahvé ha elegido para morada de su nombre. En ese caso, cambiarás todo por dinero e irás al lugar elegido por Yahvé llevando el dinero. Allí comprarás todo lo que desees, sean vacas u ovejas, así como también vino o bebida fermentada, todo lo que guste y lo que comerás allí en presencia de Yahvé. Estarás de fiesta tú y los de tu casa. Estarás de fiesta tú y los de tu casa. Ojo con eso. Sin olvidar al levita que habita en tus ciudades, ya que él no tiene propiedades ni herencias como tú tienes. Miren qué interesante. Dios nos asegura vacaciones. Dios, Yahvé, en ese entonces le aseguraba vacaciones a las tribus. ¿Y qué les dice él? Ustedes cada año van a separar también, es otro ahorro que tienen que hacer, un ahorro en base a ¿qué? A trigo, a cosecha, a frutos, a ganado. Nuevamente, insiste, no es dinero. Y fíjense cómo hace la acotación. ¿Qué dice Dios? Tú toma todo esto y hay un lugar especial que vamos a escoger. Tú a ese lugar especial te vas tú con tu casa, con tu familia, a disfrutar de lo que tú ahorraste. Es decir, son unas vacaciones. Dios te está haciendo ahorrar para tu propia recreación, para que honres a Dios con tu alegría, compartiendo con tu familia. Sin embargo, Dios dice, hay momentos en los que te multiplicaré tu cosecha, ¿verdad que sí? Lo que significa que ese 10% que tú estás tomando de la cosecha es algo muy grande, muy difícil de transportar, lo está diciendo Dios. Porque si fuese dinero, basta con una bolsita, ¿verdad que sí? ¿Por qué va a ser difícil transportar una bolsa? No, porque Dios está aclarando que son especias. No puedes mover tanto ganado, tantas frutas, tantas cosechas. Y Dios dice, esta es la única sección donde tú vas a vender eso para poderte trasladar con el dinero al sitio escogido y justo allá lo vas a volver a cambiar. Vas a volver a comprar reses, cosechas, vino, porque de eso se trata el diezmo. No es que ese dinerito usted lo vendió y va y se lo dio al pastor. No, es para su propia recreación, para que usted disfrute y sin embargo sin olvidarse de quién, de los pobres que están con usted, que usted los tiene que incluir en su familia. Usted al que está en la calle, tráigalo, lo invita, comparte con él. Es un momento muy especial. Yo no he visto ninguna comunidad protestante que diga, señores, que el pastor saque de su bolsillo el 10% para celebrar a los feligreses. No, señores. De hecho, yo he visto cuando hacen ahorros para la casa del pastor y dicen que los feligreses dicen, no, Dios le ha regalado esa casa de 3 pisos con piscina. No, de eso no habla la Biblia. La Biblia no habla de eso. Ojo, y nadie menciona el diezmo de las festividades. A ver, si usted es practicante del diezmo, por lo menos practique los completos. No los practique a media y practíquelo correctamente, si a esa vamos a llegar. Ya sabemos que el diezmo no va. No va porque esto es una costumbre judía, número 1. Número 2, para usted cobrar el diezmo tiene que ser levita. Tiene que ser sacerdote como mínimo. Y número 3, no es un solo diezmo, son 3 tipos de diezmo. Ya vimos el diezmo anual, acabamos de hablar del diezmo a las festividades. Ahora hay un tercer diezmo, que es el diezmo del tercer año para los pobres. ¿De qué se tratará esto? Miren. Ahora vamos a buscar Deuteronomio, capítulo 14, versículo de 28 al 29. Cada 3 años separarás el diezmo de todas las cosechas del año, pero no lo guardarás en tu ciudad. Vendrá entonces a comer el levita, que no tiene herencia propia entre ustedes, y el extranjero, el huérfano y la viuda.
el extranjero, el huérfano y la viuda, ahí está un dato muy importante, que habitan tus ciudades y comerán hasta saciarse. Así Yahvé bendecirá todas las obras de tus manos, todo lo que hayas emprendido. Fíjense, cada 3 años, ahora este es otro tipo de diezmo, y no está destinado ni para la tribu de Leví, ni para la familia de Aarón, sino que exclusivamente a quienes, a la gente pobre. O sea, ya aquí él no está mirando si usted es levita, dice, para el levita siempre va a estar incluido, pero ahora dice, al que no tiene herencia, al que es extranjero, al huérfano, al viudo. ¿Por qué será a la viuda? ¿Por qué será eso? Porque fíjense que es la gente desprotegida. La viuda se quedó sin su esposo, que es el que trae el pan a la casa. El extranjero no está en su tierra, no está cerca de su familia, también necesita. El huérfano no tiene los padres que lo cuiden. El pobre, el que no tiene, el necesitado. Dios está asegurando ahora que usted cada 3 años mínimo va a celebrar ¿con quién? Con la gente de la calle, con la gente que lo necesita. Cada 3 años las comunidades protestantes generan algún evento donde el diezmo va destinado a la gente de la calle. No lo sé. Sabemos que hacen buenas obras, no lo vamos a poner en duda. Todas las comunidades cristianas hacen muy bonitas obras, pero de ahí yo creo que una obra de donde todos saquen el 10% o sea, lo que acumulen en 3 años, es mucho, debería ser un evento magno, una cosa demasiado notable, cosa que no ocurre. Entonces, si usted es practicante del diezmo, insisto, practíquelo bien, practique los 3 tipos de diezmo. Ya dijimos que el diezmo no va, pero si lo practican, practíquelo bien, no lo practique a media, no lo practique a su conveniencia. Entonces, el diezmo del Antiguo Testamento, el diezmo es una práctica judía. La Iglesia Católica no la practica. ¿Qué es lo que practica la Iglesia Católica? La limosna. Insiste mucho en la limosna. ¿Y por qué será que la limosna pasa a sustituir el diezmo? Porque resulta que en el Nuevo Testamento en ningún punto Jesucristo exige el diezmo. Jesucristo exige la limosna. La enseñanza que se da es la limosna. Entonces, nosotros, miren, hay un concepto mal de limosna, porque la gente cree que dar limosna es dar migajas, dar sobras, porque se han acostumbrado a verlo de esa forma. Y resulta que eso no es la limosna. La limosna es entregar una ayuda de verdad, de corazón, de eso se trata. Tú entregas una ayuda de corazón, ese es el valor de la limosna, no es migaja. No es sobra, la monedita que tengo ahí escondida que lleva 3 días en el bolsillo. La gente cree que eso es limosna, que es dar miseria, y no es así. La limosna es una ayuda que tú das de corazón. El concepto es diferente. Pero nosotros vamos a hablar de la limosna en una clase más adelante. Sin embargo, vamos a tratar de escudriñar un poquito el Nuevo Testamento a ver si hay algo de cómo se distribuyen los bienes de la iglesia o cómo son distribuidos en estas nuevas tribus que son básicamente los apóstoles, el Nuevo Testamento, los cristianos que somos del Nuevo Testamento, no varados en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se reparten los bienes? ¿Qué tenemos por allí? Busquemos ahora a Hechos capítulo 4, versículo 32 en adelante. La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con un gran poder de la resurrección del Señor y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Miren, como lo que está sonando ahora es el espíritu de solidaridad. Todo el mundo que seguía a Cristo dejaba sus cosas y se repartían entre todos. Fíjese, dice, no había entre ellos ningún necesitado. ¿Cómo iba a haber algún necesitado? Si yo teniendo mucho y mi hermano teniendo poco, yo le puedo entregar a él, lo puedo ayudar y ambos vamos a tener. ¿Me entienden? Y si todos hacían la misma práctica, todos que estaban en misión, que estaban propagando
el mensaje de Dios a todas las naciones, caminando, llegando a todas las naciones, no necesitaban. Y lo que obtenían entre todos era distribuido. ¿Es el diezmo esto? ¿Esto es una práctica del diezmo? No. Absolutamente lejos de la práctica del diezmo. De hecho, básicamente el diezmo era una obligación, una forma en la que Dios garantiza la protección de una parte de su pueblo. Pero ahora estamos más evolucionados acá. Esto es un pueblo que ya ha aprendido, que ya ha entendido el mensaje de Cristo, y ahora todo esto lo hacen ¿de dónde? De corazón. A ellos no los tienen que obligar a ayudar a sus hermanos, sino que de corazón entendían que era bueno dar para que no hubiese ningún necesitado. Pero hay más versículos. Estamos en el Nuevo Testamento ahora. Sí, ahora vamos a buscar Lucas capítulo 18, versículo 18 en adelante. Uno de los principales le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Le dijo Jesús: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Oyendo esto, Jesús le dijo: aún te falta una cosa. Todo cuanto tienes, véndelo y repártelo entre los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego, ven y sígueme. Miren cuál es la pregunta principal. ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? Jesús le dice básicamente: pórtese bien, pero algo especial, que es todo lo que tú tienes, véndelo para ayudar a quién, a los pobres, no para ayudar al pastor. Jesús no dijo: vende todo lo que tienes y dámelo a mí. Jesús no dijo: dame el 10% de esas ventas. ¿Da? O no les dijo: dale el 10% a los apóstoles que son tus pastores. No, señores. Aquí se está hablando de insistir que no hayan necesitados, que todos estén iguales, que todos puedan. Y aquí insiste: ¿ayuda a quién? A los pobres. Nuevamente Jesús haciendo el reclamo de los derechos que hacía su padre cuando decía: me están robando, no están entregando el diezmo. ¿Pero a qué se refería Dios? ¿Por qué? Porque todavía hay un necesitado, todavía hay una viuda, hay un extranjero, hay un levita que no tiene herencia y necesita del diezmo que yo les exigí. La cosa cobra sentido ahora, porque el diezmo no va. Jesucristo dice: ayude, o sea, no le tengo que dar una calculadora para que usted calcule lo que usted tiene que hacer para ayudar a una persona. Que esto le salga del corazón, que no sea una obligación que yo le dé a usted una ley que dice: usted tiene que dar esta cantidad porque sí. Eso pasaba en el Antiguo Testamento y lo hemos repetido miles de veces, porque Dios estaba preparando al pueblo para recibir a Cristo. Le tiene que enseñar. Esto era didáctico, era regla en mano, era Dios que tenía que dar mandamientos, que tenía que dar métodos para librarse de los pecados, para limpiarse. Todo era metódico, porque tenía que enseñarle. Todavía no había bajado Cristo a fortalecer los corazones de la gente que lo sigue, y que estas cosas tienen que nacernos a nosotros. Amarás a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Así de simple. Si usted sigue ese mandamiento, ¿necesita usted dar diezmo? No. Usted va a dar es limosna, y con gusto, con gozo, y no va a calcular el 10%, va a calcularlo todo. Yo lo doy todo si puedo, ¿me entiende? Es diferente la enseñanza. Pero hay más. Yo sé que deben haber más versículos. Vamos a leer un poquito, Miriam, por favor, a Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante. Dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Miren, está el fariseo y el publicano. ¿Y qué dijo el fariseo?
falto de humildad. Dios, yo soy bueno. Dios, yo no soy como ese. Dios, yo doy el diezmo de todas mis ganancias. Se jactó sacando el diezmo. Y el otro no habló de diezmo, no habló de nada, simplemente se reconoció como pecador. ¿Y qué dice Cristo? Ese que se reconoció como pecador vale más que aquel o sea, vale más en arrepentimiento que aquel que me saca en cara que da el diezmo. Entonces, el diezmo es una práctica que quedó abolida. ¿Abolida por qué? Porque nosotros no somos judíos, somos cristianos. Y ahora, si usted quiere saltarse esa norma para cobrar el diezmo, cóbrelo bien. Sea levita, sea sacerdote, o por lo menos sea huérfano, pobre, extranjero, muy lejos, muy necesitado. Ya entendemos por qué la Iglesia católica trata de reforzar más bien la ayuda hacia los pobres. De esto vamos a hablar en una clase más adelante cuando hablemos de las limosnas. También vamos a incluir ciertos datos de cómo la Iglesia Católica ayuda de manera mundial, porque es algo que no se habla. Siempre dicen, no, que la Iglesia debería vender sus pertenencias para ayudar a los pobres. ¿Acaso sabemos cómo la Iglesia ayuda a los pobres? Hay muchos datos importantes, escuelas, hospitales, ONG. De hecho, les doy la pista más grande. La ONG o la organización Caritas es la ONG de mayor influencia mundial en la lucha contra la pobreza y el hambre en el mundo. ¿Y quién es su principal benefactor por detrás? La Iglesia Católica. Pero eso lo vamos a ver en un capítulo más de Catolipedia. A ver, Miriam, ¿será que usted va a dar el 10% de su sueldo al pastor? No, no creo. Entonces... Mejor déselo a alguien que esté pasando hambre. Sí, así es. Entonces, amigos, espero que este capítulo les haya gustado. Si tienen alguna duda, nos pueden escribir en los comentarios. Nosotros iremos respondiendo. Y no se olviden de compartir, de suscribirse, para que esta comunidad siga creciendo. Para nosotros ha sido grato poder compartir con ustedes. Quédense atentos para lo que viene. Hablemos entonces sobre la limosna, cómo funciona. ¿Es algo de que nos sobra? ¿La limosna consiste en eso? ¿Sí? ¿No? Bueno, esa interrogante será estudiada en la próxima clase, como siempre, con Biblia en mano, y nos estamos viendo. Gracias a Diosito.